Hola, ¿cómo están? Pues vamos a seguir platicando del conocimiento de los papas. Habíamos empezado con el primer papa, que fue Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, pero nos regresamos hasta los actuales. ¿Por qué? Porque para que vayamos siguiendo ese orden eh, de arriba hacia abajo, para ir entendiendo qué complicado estaba todas esas situaciones de llegar a ser papa, de estar vinculado con la monarquía, quién era el que mandaba, si la monarquía o la iglesia, y vamos a ir despejando todas esas preguntas que nos hemos hecho o que no nos las hemos hecho, que es lo más delicado. Y pues ahora ya habíamos hablado de Juan Pablo II, de su ida a Cuba con el presidente que todavía estaba en vida, los dos, Fidel Castro. Ahora vamos a ver a Benedicto XVI. Benedicto XVI, aquí quisiera yo ir aclarando ciertos puntos. Miren, en las personas cuando ellos son cardenales, cuando ellos hacen como una especie como de concurso para ver quién es el próximo papa, ellos escogen cambiarse el nombre, ¿sí? Entonces, aquí van escogiendo, cada quien va escogiendo su nombre. Él escoge el de Benedicto y pues le tocaba el número 16. Este papa, su nombre secular o su nombre verdadero es Joseph Aloysius Ratzinger. Él ocupa el lugar 265 en los papados de la Iglesia Católica y el séptimo soberano de la Ciudad del Vaticano. Dicen que resultó elegido el día 19 de abril de 2005, tras el fallecimiento de Juan Pablo II, por los cardenales que votaron en el conclave para designarlo. Él va a nacer en Marching, Alemania, el 16 de abril de 1927. En la actualidad tiene 94 años de edad. Aquí comentan que este Papa Benedicto XVI va a tener un papado de 8 años por cuestiones de salud. Él tuvo que renunciar, pero fue una decisión personal, él la tomó. Dicen que aquí, cuando él es escogido, el 28 de febrero del 2013, él va a renunciar al papado, asumiendo el título de Papa emérito, con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual por motivos de salud y por su edad. Su renuncia fue por el mismos días antes, el 11 de febrero, y es una decisión excepcional en la historia de la Iglesia, ya que si bien el sumo pontífice que renunció al papado más próximo fue Gregorio XII, que fue en 1415, el precedente de Celestino V en 1294 es el único que puede asegurar que fue de forma libre y voluntaria. Como cardenal de la Iglesia, Ratzinger ha estado presente en 3 conclaves, con Juan Pablo I, Juan Pablo II y el de su elección. Tras sus renuncias, que se celebró en el conclave del que él resultaría elegido, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como romano pontífice, tomó el nombre de Francisco I, que es el que se quedó en su lugar de él. Joseph Aloysius Ratzinger comenzó a ser conocido por su competencia
intelectual al participar en el Concilio del Vaticano II como un asesor teólogo del cardenal Joseph Frick. Posteriormente va a ser nombrado arzobispo de Múnich y Frisinga y luego cardenal por el Papa Pablo VI. Eso ocurrió en 1977. Ya para 1981 fue llamado a Roma para ser prefecto de la Congregación para la Doctrina en la Fe por el Papa Juan Pablo II, quien años más tarde lo nombró decano del Colegio Cardenalicio y fue tal cardenal obispo de Ostia en el 2002. Como cardenal decano presidió los funerales del predecesor, el Papa Juan Pablo II, y la misa pro, elegido pontífice. A los pocos días, el 19 de abril del 2005, el mismo Ratzinger era elegido para Papa. Ratzinger habla 10 idiomas, de los que domina por lo menos 6, que es el alemán, el italiano, el francés, el latín, el inglés y el español. Además de leer en griego antiguo y en hebreo, es miembro de varias academias científicas en Europa y ha recibido 8 doctorados honoris causa de diferentes universidades, entre las otras la Universidad de Navarra. Dicen que en 1998 y de la Pontificia Universidad Católica de Perú, eso ocurrió en 1986, además de ciudadano honorífico de la comunidad de Pentrin en 1987, Martin 1997, Traustein en el 2006 y Ratiobona en el 2006. Los expertos comentan que entre sus cualidades es un experto pianista y compositores favoritos de los que él persigue es a Mozart. Es el sexto, quizás el séptimo según las procedencias de Esteban VIII, de quien se desconoce si nació en Roma o en Alemania. Papa alemán desde Víctor II, en abril del 2005 fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Times. El último papa llamado Benedicto fue Benedicto XV, que eso ocurrió en 1914 hasta 1922, cuyos primeros años de pontificado coincidieron con la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo vamos a ir viendo aquí su juventud? Dicen que él nació en Bavaria el 16 de abril de 1927 a las 8:30. Casa de sus padres y fue bautizado el mismo día en que nació y además era un sábado de gloria en la diócesis de Passau. Es el tercero y más joven de los hijos de Joseph Ratzinger. El 6 de marzo de 1877, 25 de agosto de 1951, un oficial de policía y de María Rie, el 7 de enero de 1884 y 16 de septiembre de 1963, su familia materna era de origen de Río Dispus en el Alto. Su hermano George Ratzinger, que nació en 1923 al 2020, fue también sacerdote. Él acaba de morir hace poco. Quien nunca se casó, administró la casa cardenal Ratzinger hasta su muerte, que fue en 1991. A la edad de 5 años, Ratzinger estaba con un grupo de niños que le dieron la bienvenida a una visita de un cardenal obispado de Múnich, con flores impresionantes por la vestimenta del cardenal. Más tarde anunciaría que llegaría él a tener ese cargo. 2 años después de su nacimiento, el 11 de julio de 1929, su familia se va a mudar el 5 de diciembre de 1932 y se muda nuevamente, esta vez a otro lugar, donde ahí viviría tiempo escolar y la dedicación de toda la década de los 30. Después de fortalecer todo ese nacionalsocialismo,
El padre de Joseph compró una pequeña casa de campo y en ese lugar se recuerda Ratzinger como el verdadero hogar que él tuvo en su familia. Toda esta trayectoria que él tiene a través de su niñez va a ir marcando pues esa vocación para llegar hasta donde él llegó, hasta tener todas las cualidades para hacer la elección al papado, al pontificado. Aquí otros datos que podríamos dar es que el origen de Benedicto XVI es Joseph Ratzinger ha elegido el nombre pontificio de Benedicto XVI en homenaje a Benedicto XV. El Santo Padre explicó a los peregrinos la razón del nombre que eligió al ser nombrado obispo de Roma y pastor de la iglesia. Dijo: he querido llamarme Benedicto XVI para relacionarme idealmente al venerado pontífice Benedicto XV, que ha guiado a la iglesia a un periodo atormentado por el primer conflicto mundial. Fue valiente y auténtico profeta de paz y actuó con extremada valentía desde los inicios para evitar el drama de la guerra y después el limitar las nefastas consecuencias. Haciendo explícitas referencias del tema de la conciliación, manifestó el deseo de ponerse en ministerio al servicio de la conciliación y la armonía entre los hombres y los pueblos, profundamente convencido de la gran ventaja que tiene la paz y sobre todo el don de Dios, que es un don frágil, preciso, que debe ser invocado, tutelado y construido día a día con el aporte de todos. Pues esas son las relaciones que da. Benedicto o Benito, que en español sería, se adoptó este término Benedicto y no Benito para nombrar al Papa en francés. Sin embargo, se prefiere Benot XVI o Benedict XVI. Se puede hablar tanto en catalán, en portugués o en otros idiomas. Y es correcto, aunque el mundo hispano, la forma corriente para este papa anterior lo nombran como Benedicto XVI. Se trata de uno del doble léxico a partir del nombre propio latín Benedictus, que participó y surgen dos palabras en español, una con voz patrimonial que va a evolucionar todos los conflictos al romance y da a Benito otra como ocultismo que deriva de Benedicto. Aquí vamos a ir viendo todas esas cuestiones que los papas han tenido que ir haciendo. Aquí recuerdan pues el escudo papal, donde hay un oso, que se conservan algunos elementos originales episcopales del cardenal y que pues va a simbolizar Andrés Córdoba Lanza di Montezemolo, arzobispo italiano experto en la heráldica y creador de los escudos papales. Escogió un escudo de armas rico en simbolismo, significado para poner su personalidad al papado en manos de la historia. Pues, ¿cómo van viendo todos esos pequeños datos que estamos dando acerca de los papas para que veamos cómo van llegando a eso, por qué toman sus nombres, por qué se inclinan a esas religiones? Y pues vamos a ir plasmando. Eso ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.